Para hablar sobre este sínodo de la familia, vamos a saludar en Guadalajara, México, Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en México. Señor Ocampo, un buen día, gracias por acompañarnos aquí en NTN 24, para toda nuestra teleaudiencia que nos escucha en este domingo en las Américas. Buenos días, Ruth, y con un saludo muy afectuoso para toda esta teleaudiencia que nos ve en este momento en las Américas. Vamos a hablar de esto, de lo que ha dicho el Papa en la inauguración de hoy. Ha hablado de la importancia de la familia, su concepto, un tema que trata de resaltarlo, al igual que la soledad, porque lo ha dicho, no hay que estar solo, hay que preocuparse por el ser humano. ¿Qué veremos y cómo es la dinámica de este sínodo de la familia? Bueno, pues aquí se ven dos aspectos muy importantes que acaba de resaltar el Papa, y el primero es que hay que hacer un estudio de la situación, de cómo enfrentar esta situación objetiva y real que hay de pues irregularidades en la cuestión de la familia. O sea, hay que pensar, ¿verdad?, que en el lapso de unos 30 años el número de divorcios o de separaciones en las parejas y de parejas que adquieren nuevos compromisos con otras parejas, pues ha aumentado significativamente a unos porcentajes muy altos que en algunos países van hasta más del 80%. Es por esto que es necesario que la Iglesia estudie o analice cómo puede enfrentar esta situación, que no es la misma situación que había hace 30, 40, 50 años. Entonces, no hay que pensar, ¿verdad?, que el sínodo está convocado para votar como en una asamblea democrática, como si fuera una asamblea democrática sobre cuestiones de moral que ya están establecidas desde toda la historia de la Iglesia, sino más bien es un sínodo para ver cómo enfrentar una situación objetiva actual que no es la misma que se tenía hace varios años. Entonces, bueno, es importante que sepamos que la doctrina no puede ser cambiada y que, por lo mismo, aquellas especulaciones que hay en función de que la doctrina o la moral de la Iglesia se modifique, pues no son viables ni van a poder ser en ningún sentido. Si el Papa, el Sínodo, los obispos no tienen facultad para cambiar cosas que son pues de doctrina, de dogma, de moral, que son parte de lo que es la explicitación, la explicación de los contenidos de la fe católica, es decir, de la fe que se encuentra basada en la revelación, cuyas fuentes son, como sabemos, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia. Si el sínodo o el Papa quisiera cambiar alguna de las cosas, de los dogmas de fe o de las cuestiones de moral que están establecidas desde las fuentes de la revelación, pues quedaría invalidado en ese momento, porque eso no puede ser, no está facultado para eso ni el sínodo ni el Papa. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que sí es importante que se reúna un sínodo, porque la situación de las familias en el contexto actual ha cambiado, y entonces hay que ver cómo se trabaja pastoralmente en función de que esas familias puedan vivir lo más cristianamente posible y cómo se pueden adecuar a lo establecido por Cristo en el Evangelio. Ahora, justamente usted ha dicho, basándonos en los cambios que se ha dado en los años, uno de los representantes de la Iglesia Católica que participa en este sínodo ha expresado y ha dicho cómo la Iglesia va a llegar a los homosexuales, por ejemplo, sin cambiar su doctrina básica, que es lo que usted nos ha dicho. La homosexualidad no es un pecado, pero la actividad homosexual sí lo es. ¿Cómo se puede abordar este tema que resulta muy espinoso, y cómo llegar a hacer ese trabajo pastoral que usted dice pues sale de todas estas reuniones de los representantes de la Iglesia Católica? Así es, en la Iglesia siempre se ha sostenido que se aborrece el pecado, pero se acoge al pecado. Y efectivamente la homosexualidad no es un pecado siempre y cuando no se practique, como bien lo acaba de decir, porque no puede ser pecado que una persona tenga atracción por el mismo sexo si esa persona no es responsable de esa tendencia o de esa atracción. Lo que sí es, está no aceptado por la Iglesia es que se tenga una práctica homosexual. Ahora, dada la situación y de que es un tema también que forma parte de la pastoral, porque también es una situación que objetivamente se ha presentado en la historia, se presenta ahora y se presentará, es necesario también, igual que el otro tema de los matrimonios que se separan y que vuelven a contraer compromisos con otras personas, en este tema es lo mismo. Hay que ver cómo
cómo se puede abordar la pastoral para acoger a estas personas que efectivamente son hijos de Dios, que están llamados como todas las personas a la santidad, pero acogerlas en un proceso pastoral para que puedan integrarse también a una vida lo más cristianamente posible dentro de lo establecido por siempre de la doctrina de la Iglesia Católica. En conjugación con toda esta situación, señor Ocampo, ayer pues era noticia en todos los medios de comunicación las declaraciones de este sacerdote polaco que insistió que no le importan las consecuencias de declararse abiertamente homosexual. Con sotana abrazó, besó a su pareja frente a los medios de comunicación. ¿Cuáles eran los objetivos de este sacerdote? Muchos dicen que ha sido desvirtuar un poco lo que representa el sínodo de la familia, haber hecho estas revelaciones justo un día antes de que se inaugure esta reunión de obispos. Bueno, pues personas con todo tipo de intereses siempre han existido dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. La Iglesia no es una cuestión diferente a lo que hay en el mundo, sino que es una institución que, aunque es sobrenatural, se encuentra en el mundo. Y por lo mismo, lo que hay afuera, hay adentro. El hecho de que este sacerdote haya tomado esa decisión, pues desde luego no manifiesta ninguna buena intención. Pero eso no cambia absolutamente nada lo que es la postura de la Iglesia respecto a la homosexualidad, y lo único que se logra con esto pues es exhibirse, ¿verdad?, como persona en una situación irregular que realmente no perjudica en lo que es la doctrina, insisto, y lo que es la moral de la Iglesia, es decir, en lo que los católicos tenemos puesta nuestra fe, o que el mundo católico tiene puesta su fe, eso no se altera. Ahora, el escándalo que produce y todo, bueno, pues él tendrá ya sus intereses particulares, que desde luego son intereses del mundo y no son los intereses de la Iglesia. Pero esto no debe escandalizarnos porque esto ha existido siempre. Que haya personas o desde apóstoles, ¿verdad?, que han traicionado al mismo Cristo, pues ha existido siempre. Yo creo que si él tenía intenciones rectas de que se tratara el tema pastoral, en cuanto a la pastoral de la homosexualidad, pues esta definitivamente no ha sido la vía adecuada. Sin embargo, bueno, Dios lo juzgará, nosotros no podemos juzgar a la persona, juzgamos los actos, porque en la Iglesia nunca se juzga a las personas, se juzga sus acciones. No sabemos todas las circunstancias, no podemos saber cuáles sean sus intenciones, pero nosotros lo acogemos, o la Iglesia lo acoge como una persona que ha cometido esta situación, ¿verdad? Y que, bueno, pues hay que esperar a que sea que Dios, que es el que juzga a las personas, lo juzgue. Y por lo pronto nosotros, pues, no escandalizarnos, porque estamos viendo algo que se presenta y que se ha presentado no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia, como otras cosas que han sucedido también. Estamos dialogando aquí en NTN 24 con el doctor en filosofía Manuel Ocampo Ponce. Y ahora, si bien, como usted lo ha explicado aquí en el informativo, esta reunión de obispos no cambia en nada las posturas, las doctrinas que tiene firmemente la Iglesia, temas como el divorcio, el aborto, han sido ya puestos sobre el tapete por parte del Papa Francisco. ¿De qué forma pueden ser mencionados o qué se espera que se diga o que se modifique sin necesariamente tener un cambio moral radical sobre temas como el divorcio y el aborto, por ejemplo? Sí, el modo como se va a abordar la situación pastoral, es decir, cómo se va a pastorear a estas personas para incorporarlas a la fe católica. Porque también hay que ver que el mundo, ¿verdad?, en sus legislaciones se va moviendo de una manera muy diferente a lo que se movía hace, lo mismo decimos, 20, 30, 40, 50 años. Las legislaciones se van moviendo a favor, por ejemplo, del aborto y de cuestiones que la Iglesia tiene que enfrentar. La Iglesia no se puede cerrar a la realidad objetiva de lo que está sucediendo en el mundo, de los cambios en las legislaciones civiles de los países, pero sí tiene que analizar cómo va a enfrentar ese problema y cómo va a acoger y cómo se va a comunicar con el mundo católico y con el mundo que está llamada a evangelizar, para poder tener una evangelización más eficaz y que las personas que se encuentran en estas situaciones puedan vivir su fe. Vamos a agradecer aquí en NTN 24 ha estado Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía y miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino en México. Una buena mañana para usted. Muchas gracias y una buena mañana para todos.